Bueno, sigamos. Entonces quedamos en que uno, si sigue por este lado y piensa, o sea, de solamente de hacer la analogía, cómo es que se define un tensor con transformaciones de Lorentz. Un tensor con transformaciones de Lorentz podría, vamos a replicar un poquitito ahí lo que puse en amarillo. Imagínense que ustedes tienen un tensor que es T' mu nu delta, ¿sí? Entonces, ese tensor se categoriza como tensor cuando transforma de la siguiente forma. T alfa beta gamma, ¿sí? ¿Sí? Y ahí es donde relacionamos el mu con el alfa, el nu con el beta, ¿sí? Y el delta con el gamma. ¿Se entiende? O sea, ahora hay que tener cuidado con... ahora en vez de usar 3 rotaciones, usamos 3 transformaciones de Lorentz y tenemos que tener un poco de cuidado eh, con la altura de los índices. ¿Está bien? Fíjense cómo contrae... a ver, ahí puse un alfa. Un alfa está bien. ¿Sí? Este que si quieren quizás se ordena un poquitito mejor si esto lo pongo para el otro lado. Fíjense las contracciones acá. Primero, fíjense que ahora no estoy interesado en bajar y subir índices. Ahora lo que estoy interesado es cómo un tensor se ve en otro sistema inercial. No estamos en el mismo sistema inercial. ¿Está bien? Estamos haciendo una relación entre el tensor, cómo se ve desde un sistema inercial, con respecto a cómo se ve en otro sistema inercial. ¿Sí? A la izquierda el sistema inercial es del primado, a la derecha es del sin primar. ¿Ok? Y las contracciones, fíjense que este mu queda bien de los dos lados, ¿sí? Y contraigo con el alfa. Ahí. ¿Está bien? El nu queda de los dos lados, ¿sí? Y contraigo con el beta, ¿sí? Y el delta queda de los dos lados, ¿sí? Y contraigo con el gamma. ¿Se entiende? ¿Eh? Bueno, listo. Mi hijo tiene abstinencia de celular. Tengo que estudiar, papá. Sí, tiene que estudiar, qué mentiroso. No, en serio, tengo que pedirle la hoja a una amiga. Una amiga. Bueno, sigamos. Arranquemos. Tiempo propio. Ya empezamos con mecánica, ¿ok? Ahora no vamos a construir esas cantidades, ¿sí? Que son correctas desde el punto de vista tensorial. ¿Ok? Tiempo propio. Las primeras cantidades, o sea, los tensores de rango cero que se llaman escalares, ¿sí? Por su misma definición, son cosas que son iguales en un sistema inercial o en el otro. ¿Ok? Por ejemplo, un escalar que nosotros ya conocemos es esta cantidad, x mu. X mu, si yo estoy en un sistema inercial o estoy en el otro, esa cantidad es la misma. ¿Ok? Eso ya lo vimos. Y con eso se construyeron las transformaciones de Lorentz. Pero en general, los tensores de rango cero son tensores, ¿sí? Que son números que tienen el mismo valor en un sistema inercial y en el otro. ¿Ok? Para entender bien lo que es el tiempo propio, ya lo vieron, aprovechemos y vayamos un poquitito más adelante y pensemos en la trayectoria de una partícula. ¿Sí? Esto es
la trayectoria, o mejor dicho, la función de movimiento, de una partícula, ¿sí? Vista desde S. ¿Está bien? Entonces, uno podría pensar que, por llamarlo de alguna manera, el evento o suceso partícula, ¿sí? Podría definirse de esta manera, ¿no? C de t, punto y coma, x de t. ¿Sí? Que me dice dónde está la partícula en cada instante del tiempo. Eso sería un evento que podríamos llamar evento partícula. ¿Está bien? A diferentes instantes del tiempo yo voy a tener un evento que es en ese instante del tiempo dónde está la partícula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Bien. Esta es la notación que vamos a usar en general para referirnos a un 4 vector o cuatrivector contravariante. O sea, vamos a usar, por ejemplo, xmu como sinónimo, o sea, va a ser desde el punto de vista de notación, esto va a ser para nosotros igual a x0, punto y coma, xi, ¿ok? O r vector. ¿Se entiende? Y para referirnos a los 4 vectores, pero covariantes, que son estos, lo vamos a referir de esta manera. x0, acá podríamos llamarlo directamente para que quede claro. ct r vector, y acá ct menos r vector. ¿Sí? Este menos que aparece acá, ¿sí? Es por culpa del tensor métrico, ¿no? ¿Lo ven a eso? Si hay alguien que no lo ve, me dice. Entienden que el menos ese se debe al tensor métrico. El Claro, tensor sería como para métrico, que cuando lo multiplique los dos, justamente me quede 7 exactamente. cuadrado menos el r cuadrado. Exacto. Cuando yo multiplique, fíjense el menos 1 que aparece acá en la parte del tensor métrico, cuando yo cambie, ¿sí?, de coordenadas contravariantes a covariantes, el menos 1 ese hace que la parte espacial aparezca con un signo menos. ¿Se entiende? Acuérdense que x mu es igual a g mu nu x mu. ¿Está bien? Eso El también g de sería... diagonal, ¿sí? No, que sí, esto también sería r. Claro, sí. Sí, ahí estoy. Sí, vamos a ponerle. Gracias. Bien. Listo. Entonces, listo. Esto sería cuando digo vector, en realidad me estoy refiriendo a las coordenadas, porque la base me la estoy olvidando, no quiero meterla acá en cuestión, así que cuando digo vector, en realidad es la representación contravariante de ese vector, ¿está bien? Cuando digo 4 vector contravariante. Es la representación en coordenadas contravariantes del vector al que me refiero. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y ahora estamos suponiendo en particular que tenemos una partícula que está realizando, ¿sí?, un movimiento, y si yo describo ese movimiento en mi sistema inercial S, ¿sí?, eso está definido por esa función que es r de t. ¿Mm? Todo esto para introducir la idea del tiempo propio. Entonces pensemos en esto. S es mi sistema en laboratorio, y pensemos que S' es el sistema de la partícula. ¿Está bien?
Usted me va a decir, che, pero si S' es un sistema inercial y la partícula en principio no está sobre un sistema inercial a menos que el movimiento de la partícula sea rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, en ese caso complicado, pensar que justo estamos hablando del sistema inercial que pasa con el origen por la posición de la partícula, en ese momento. ¿Se entiende? Y con la velocidad de la partícula. ¿Ok? Es un... Instantáneamente la partícula ahí está montada sobre un sistema inercial que vamos a llamar sistema inercial partícula. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Mm? Entonces, el tiempo propio, vamos a definir como tiempo propio, ¿sí? El tiempo que mide el reloj que está montado sobre el sistema de la partícula. ¿Ok? Y vamos a ver qué es un escalar. ¿Qué significa que sea un escalar? Que no importa en qué sistema uno esté montado, eso siempre va a valer lo mismo. Porque un escalar no cambia. ¿Está bien? No es una constante, ¿eh? Es un invariante. La diferencia entre una constante y un invariante es, una constante es algo que no varía en el tiempo, un invariante es algo que no importa si varía o no en el tiempo, es el mismo en cualquier sistema de coordenadas, inercial de coordenadas. ¿Eh? ¿Se entiende la diferencia? ¿Mm? Desde el punto de vista de la teoría que estamos desarrollando, las dos cosas son importantes, pero por ahora es más importante que sea invariante. ¿Mm? Porque eso que sea invariante, si es un número y es invariante, a eso se le llama escalar. ¿Mm? ¿Está bien? Iba a ser chiste, pero no da. Bueno. Entonces, veamos entonces el tiempo propio es el de la partícula. Obviamente, si en algún problema, en vez de tener una partícula, tenemos algo que se está moviendo y nos referimos al tiempo propio de algo que se está moviendo, estamos hablando del reloj que está montado en esa cosa que se está moviendo. ¿Está bien? Pero en general siempre es una partícula. En general es una partícula. En general siempre una partícula, ¿no? Es una frase que está mal. En general es una partícula. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Para ver eso, veamos las transformaciones de Lorentz. Si mi sistema X' es el de la partícula, entonces lo que estoy diciendo yo es que Ct menos gamma beta de X, ¿sí? Y esto va a ser X' es igual a menos gamma beta Ct más gamma X. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que el X de T, el X es el X donde está la partícula, o sea que es el X de T. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, acá se complica, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, si yo quiero ver el tiempo que está midiendo una partícula, tengo que ver instantáneamente, porque ese tiempo va cambiando porque la velocidad de la partícula puede ir cambiando, ¿se entiende? Entonces, me ubico en un instante del tiempo determinado y me fijo, ¿sí? ¿Cuál es el tic-tac que está midiendo la partícula en ese instante de tiempo determinado? ¿Está bien? Entonces, en vez de trabajar con estas transformaciones de Lorentz, me conviene trabajar con estas, diferenciando esto, ¿sí? O sea, tomando dos sucesos inmediatamente cercanos, ¿sí? Y tomando un diferencial sobre esos dos sucesos. Si yo hago eso dos veces y hago la resta, lo que me va a dar, o sea, tomo el instante inicial, tomo el instante final, planteo eso y hago la resta, lo que me va a dar, cualquier cosa hago la cuenta, pero si me entienden así, no hay problema, me va a dar esto. Borro los... acá. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente ahí agarré
dos sucesos y lo resté. ¿Sí? Cuando uno resta de un lado y del otro, obtiene eso. ¿Estamos bien? O sea, diferencial de t sería el intervalo temporal entre dos eventos que podríamos llamar partícula próximos, ¿no? ¿Estamos bien ahí? Imagínense que, o sea, si diferencial de t es t2 menos t1, yo estoy haciendo la transformación de Lorentz para t2 y la transformación de Lorentz para t1. O sea, hago c t2' menos es igual a gamma ct2 menos gamma beta x2 y x'2 es igual a gamma menos gamma beta ct2 más gamma x2. Hago lo mismo para 1. Resto los dos, ¿sí? Y lo que obtengo, resto, y lo que obtengo es eso que escribí ahí. A eso me refería. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Listo. Entonces, ahí va a estar, nos vamos a creer más que este diferencial de x que aparece ahí es la velocidad, ¿sí? Por diferencial de t, y esta velocidad es la velocidad que se mide de la partícula del sistema inercial S. ¿Ok? Entonces yo puedo reemplazar impunemente acá b por diferencial de t, b por diferencial de t. ¿Ok? Esa es la velocidad de la partícula. Acá en relatividad, en general, se asocia la velocidad de la partícula con u y la velocidad del sistema, los sistemas inerciales con b. Así que lo que vamos a hacer es poner u. Pero, en este caso particular, la velocidad del sistema inercial y la velocidad de la partícula es la misma. ¿Está bien? O sea, la velocidad de S' es igual a la velocidad de la partícula, que es igual a u. ¿Está bien? Que es por la construcción que estoy haciendo yo de las cosas. Por lo tanto, los gamas y las betas están construidos con la misma velocidad u. O sea que me va a quedar que C por diferencial de T', ¿sí? Va a ser igual a gamma por C. Voy a sacar el factor común diferencial de T. Menos gamma beta U. Todo esto por diferencial de T. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda gamma. Esto es como la misma cuenta que hicimos la vez pasada, pero, ¿sí? En el contexto de montarse sobre una partícula, me queda gamma C 1 menos, el beta dijimos que es la velocidad sobre C, o sea que si saco de factor común un C me va a quedar C al cuadrado, ¿sí? Me queda U al cuadrado sobre C al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ese gamma a la vez está construido con esa misma velocidad, es 1 sobre raíz de 1 menos U al cuadrado sobre C al cuadrado, y si simplifico es como que me pasa a traer el gamma abajo. Y se simplifican, bueno, espera, lo dejo así. Entonces, diferencial de T' es igual a 1 sobre gamma diferencial de T.
¿Está bien? Perfecto. Ahora, yo lo que voy a mostrar es que este diferencial T' así, medido así, es un invariante. ¿Por qué es un invariante? Fíjate, este gamma está construido con la velocidad, ¿sí?, de la partícula del sistema S. ¿Está bien? Ujú. Ahora, imagínate que yo me monto en otro sistema inercial S1. ¿Sí? Hago la misma cuenta. ¿Sí? Si yo hago la misma cuenta, en vez de usar ese uso S1, lo que me va a quedar es 1 sobre gamma 1 diferencial T1. Si estoy pensando en el sistema, ¿no? La misma cuenta. Pero me monto sobre otro sistema inercial. Ese gamma va a tener la velocidad medida de ese sistema inercial, que sería 1. ¿Está bien? Si yo uso otro sistema inercial, eso sería así. ¿Está bien? Ahora, claramente, los tiempos que marcan los relojes de cada uno de esos sistemas inerciales son diferentes, porque es lo que vimos sobre lo que es la dilatación del tiempo, ¿no? Estos tiempos son diferentes. ¿Está bien? Pero esa diferencia se cancela, ¿sí?, con el gamma de acá abajo. De manera que siempre dé la misma cantidad y a eso le llamamos tiempo propio. ¿Está bien? Claro, eso te pregunta si todos los gamas estos tienen una V diferente, ¿no? Claro, es la velocidad de la partícula que se ve de la partícula en cada uno de esos sistemas inerciales, que va siendo diferente. Claro. ¿Se entiende? Este sería el tic-tac propio. ¿Sí? Y eso sería un escalar. ¿Sí? Y este escalar es recontra importante porque ese escalar diferencial t va a ser el cociente. Vieron que cuando uno calcula derivadas uno tiene que hacer un cociente incremental. ¿Sí? Cuando uno ese cociente incremental lo divide por un delta t. Ahora, ese delta t que a nosotros nos conviene va a ser este delta t propio que nunca cambia, es un escalar. ¿Se entendió? ¿Sí? Eso sería el tiempo propio, el tiempo que marca el reloj de la partícula. Y desde el punto de vista físico es una cantidad que también tiene sentido que sea un escalar. Por ejemplo, cuando uno habla de, uno habla del tiempo de vida de una partícula, tiempo de vida medio, de una partícula, no queda otra que sea el tiempo propio. También cualquier otro tiempo sería arbitrario. ¿Está? Cuando dicen que, ¿sí?, una partícula tiene un tiempo de vida o decae, ¿no?, en una hora, ponele, es en el sistema de la partícula. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si yo no estoy en el sistema de partículas, sería una cantidad absolutamente arbitraria. Si estoy en el sistema de la partícula, no. ¿Está bien? Es una cantidad bien definida. Eso es un escalar. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería un ejemplo de lo que es un escalar en relatividad. Otro ejemplo, la carga eléctrica. No es un buen ejemplo la carga eléctrica. Si bien es una buena cantidad, es un escalar, el mejor ejemplo, ejemplo para que entiendan que si uno mide una cosa en otro sistema, la carga eléctrica, por más que te montes en otro sistema, vas a medir lo mismo. Lo que podríamos pensar en otro ejemplo sería la masa. Esta masa, si uno no dice nada, está automáticamente hablando de lo que se llama masa en reposo. ¿Está bien? Es la que mide la balanza en el sistema de la partícula. ¿Está bien? O sea, vos tomas una partícula, si se puede la dejás quieta, ahí la pesás, esa es la masa en reposo. ¿Ok? Una partícula, ¿sí?, que tiene velocidad, no, eso depende de cómo es el experimento, ¿está bien? Pero en principio no va a tener la misma masa. ¿Ok? Ustedes ya conocen la masa relativista, que tiene esta facha. ¿Está bien? Ya esta masa que va acá arriba se le llama masa en reposo. Y también es una escalar. ¿Desde qué punto de vista escalar? Desde el punto de vista experimental. ¿Sí?
Siempre que se mide a la misma partícula, la masa, ¿sí? En el sistema de reposo siempre da lo mismo. ¿Ok? Entonces, eso sería un ejemplo de un escalar. ¿Se entendió? ¿Mm? Otro escalar que ya vimos es esta cantidad, construida de esta manera. ¿Sí? Esa contracción también es un escalar porque es la misma en cualquier sistema inercial. ¿Sí? Otro ejemplo, este sería ejemplo 3, ejemplo 2, la masa, que se llama masa en reposo. Ejemplo 4, la carga eléctrica también es un escalar. Bueno, y ahora no se me ocurre ninguno más. Ahora vamos a ver ejemplos de 4 vectores importantes. Lo que sería, el que ya conocen es el evento o suceso, que sería la especie de generalización de lo que es una posición, ¿no? El XMOOD es un 4 vector. ¿Mm? Acuérdense qué significa un 4 vector. Un 4 vector significa algo que transforma correctamente con la transformación de coordenadas. O sea que categoriza como 4 vector cualquier cosa que transforme de esta manera, ¿no? A mu prima es igual a lambda mu nu a nu, ¿no? Cualquier cosa que cumpla esta ecuación, es un 4 vector, un cuadrivector. ¿Se entiende? Cualquier cosa que no la cumpla no lo es. ¿Está bien? Y a nosotros nos interesa lo que son para construir nuestras leyes físicas. Por lo que dijimos antes. Perfecto. Vamos a ver la velocidad. La 4 velocidad tendría que ser un 4 vector. Un primer intento de hacer una velocidad podría ser esto, ¿no? ¿Ok? Uno dice, esto será una cuadrivelocidad, digamos, sería un cuadrivector, transforma bien. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que lo que está abajo no es un escalar. ¿Está bien? Esto que está abajo no es un escalar. ¿Sí? Lo de arriba sí es un cuadrivector, transforma bien. Lo de arriba, si uno quiere hacer la transformación, me quedaría lambda mu nu diferencial x, ¿no? Lo que hicimos recién. Acá le puse al revés. Eso sí es un cuadrivector. ¿Está bien? Pero si yo le enchufo el diferencial de t acá, el cociente incremental, ¿no? O sea, para armarme el cociente incremental acá, cagué. ¿Está bien? Porque en un sistema inercial, el diferencial de t no es lo mismo en un sistema inercial que en el otro. ¿Está bien? Entonces lo que se hace es el truquito de dividirlo por el diferencial tau, que es el tiempo propio. No sé si lo definí como diferencial tau. ¿Está bien? Se usa tau para la palabra, para... Ahí lo modifiqué, ¿no? Le puse esto acá. ¿Se entiende? Entonces, para que esté bien construido esto, yo tengo que dividir el diferencial de x por el diferencial de tau. ¿Sí? Y ahora sí va a ser algo que tiene mucho más sentido. ¿Sí? Y a eso lo vamos a llamar la cuadrivelocidad. ¿Sí? No hay ningún dinosaurio ni nada de eso. ¿Sí? Es cuadrivelocidad y se define de esta manera. ¿Ok? Acuérdense que si uno define la velocidad, porque indirectamente está hablando de una partícula con cierto movimiento x de t, ¿no? O sea, acá cuando uno se habla de velocidad está pensando en una partícula. ¿Sí? Y esa partícula tiene una trayectoria que es r de t. ¿Sí? Esta cuenta uno la puede hacer en principio. Esta cuenta es diferencial de tau de la parte, ¿sí?
temporal, que sería CT, ¿sí? Y la parte espacial, que sería R de T. ¿Está bien? Ese sería el evento partícula. ¿Estamos de acuerdo? Y uno tendría que hacer esa cuenta. Ahora, el problema es que yo, si quiero hacer la derivada, sé derivar con respecto al tiempo, pero no con respecto a tau. ¿Sí? Ahí lo que hago es aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Derivo con respecto al tiempo, ¿sí? Y a tau lo derivo con respecto al tiempo, lo derivo con respecto a tau. ¿Está bien? Y eso ya lo vimos nosotros. ¿Cuánto da esto? A ver. Sin copiarse, ¿cuánto da esto? ¿Sí? El tiempo propio es el reloj que está quieto de la partícula. El diferencial de t es el reloj viéndolo desde el sistema en donde la partícula se mueve. ¿Sí? ¿Cuál es más grande, diferencial t o diferencial tau? El, el diferencial T, ¿no? Claro. ¿Sí? Y el factor en que es grande eso es gamma. Claro. Entonces me queda gamma, y acá hago la deriva tranquilo, después me va a dar c, punto y coma, no, punto y coma, ¿sí? Y acá la velocidad de la partícula que habíamos dicho que vale u. ¿Está bien? ¿Y ese gamma con qué velocidad que se calcula? Con la de tiempo propio. O sea, la de ese sistema. La de la partícula, Claro. En la este u. caso son todas iguales. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, en este caso el sistema inercial es el sistema inercial quiere la velocidad de la partícula. Es la construcción que estoy haciendo en ese sentido, ¿no? Claro. Siempre eso hay que seguirle el hilo a eso porque a veces se mezclan, empiezan a haber sistemas inerciales que no son de la partícula, ¿sí? Y uno tendría que seguir la historia de eso. Bueno, entonces esto me va a dar una cosa que el Griffith lo escribe con la palabra eta mu, igual a gamma u, c, punto y coma, gamma u vector. Esto sería la cuadrivelocidad. Y por su construcción, transforma, ¿sí?, correctamente con la transformación de Lorentz. ¿Qué significa? Que eta prima mu es igual lambda mu nu eta nu. ¿Ok? O sea, si uno tiene la cuadrivelocidad en un sistema, automáticamente la tiene en otro. Perfecto. Listo. Lo que sigue. Lo que sigue es el cuadrimomento. ¿Sí? ¿Qué agarro? A la cuadrivelocidad y la multiplico por un escalar, me sigue siendo un 4 vector, ¿no? Porque escalar por vector es vector. ¿Sí? El escalar que voy a multiplicar a la cuadrivelocidad va a ser la masa en reposo. ¿Está bien? Entonces el cuadrimomento, P mu, por definición, va a ser igual a la masa en reposo, M, no se le pone más M0, ¿sí? Eso es, no se usa más, masa relativista y todas esas cosas, son cosas más de viejos. Mi hijo diría que sería boomer si hago eso. ¿Está bien? Es masa por eta mu. Esa sería el cuadrimomento. Estamos siempre, cuando digo así, está claro que es contravariante, ¿no? ¿Sí? Entonces estoy definiendo esto como
M, antes me había quedado gamma UC, punto y coma, M, gamma U vector. ¿Está bien? Es el cuadrimomento, pero siempre estamos viendo contravariantes. Si queremos el covariante, para practicar, recuerden que el covariante sería, y a ver qué iría acá. Y acá, ¿no? El tensor métrico hace que acá aparezca un menos. ¿Ok? Bien. Nada de física por ahora, pero ya va a llegar algo de física. Primero, y por último lo que se suele hacer es lo siguiente. Así como la masa es una convención que siempre que se diga masa se está hablando de masa en reposo, también es una convención cuando se esté hablando del vector momento, P, es el P relativista. Y el P relativista en este caso va a ser M, gamma U, vamos a hacer eso, gamma U, M, U. ¿Se entiende? O sea, puede ser complicado acordarse quizás, pero hay que tenerlo en cuenta. Masa siempre es masa en reposo. P siempre es P relativista. ¿Sí? Masa siempre es sin el gamma y P siempre es con el gamma. ¿Está bien? Así es como se define. Se ve que queda más lindo, no sé. ¿Sí? Listo. Entonces lo primero que podríamos hacer acá es construirnos un escalar. El escalar que no podemos construir es haciendo esta operación. ¿Sí? Ya por construcción, esto es un invariante. Eso es un escalar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por construcción. Si uno insiste en que no se da cuenta por qué eso es un escalar, ¿sí? Uno puede demostrarlo de la siguiente manera. El primer P mu covariante es lambda mu nu, P nu, ¿estamos de acuerdo? Y el segundo es lambda mu delta, P delta. ¿Ok? Y esto sería, perdón, y este sería el P', ¿no? Porque estamos viendo en el otro sistema. Perdón. ¿Está bien? Si yo no estoy convencido todavía que es un escalar, voy a mostrar por encima vez, siendo que no hice n cuentas, pero supongamos que esto es un escalar. Lo escribo como tienen que ser con las transformaciones de Lorentz. Ahora eso me queda E mu nu lambda mu delta P nu P delta. ¿Y ahora qué uso? Y ahora uso que esto es el tensor métrico nu delta, ¿no? Es la condición que tenían que cumplir la transformación de Lorentz. ¿Está bien? Esa es la delta de Kronecker, ¿sí? En nu y delta, y eso lo que me va a quedar es igual a P nu, P nu. O sea que no cambió, es un invariante. ¿Se entendió? ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Yo podría haber tenido la actitud directamente de entrada de poner que es un invariante con lo que habíamos dicho. Acá lo estamos confirmando, o sea, recontra confirmando, ¿no? Como para terminar de convencernos que cualquier tipo de operación que haga uno con esto respeta lo que veníamos diciendo de eso de la manera correcta de trabajar con tensores. ¿Sí? ¿Sí? Si yo trabajo con tensores, está claro que esto va a ser lo mismo en cualquier sistema inercial. Por lo tanto, esto va a ser igual a esto. Esto y esto son iguales. ¿Sí? Yo no tendría que haber hecho los pasos intermedios.
si estoy convencido. Pero como todavía no estoy del todo convencido, lo hago. ¿Se entiende? ¿Sí? Fíjense que no se reduce, o sea, así como en rotaciones, no se reduce que el módulo de un vector, el módulo de la posición es invariante ante las rotaciones, por ejemplo, porque puedo usar el módulo de la velocidad, ¿no? El módulo de la velocidad también es invariante ante las rotaciones. Acá lo que estamos hablando también es no solamente el módulo, entre comillas, del suceso es invariante ante transformaciones lineales, también el módulo de cualquier vector, cuadrivector, ¿sí? Es invariante ante transformaciones lineales, ¿sí? Entonces me queda lo mismo. ¿Ok? Bueno, calculemos cuánto da eso. Ya que es un invariante, vamos a calcular cuánto nos da eso. ¿Esto lo hicieron ya? ¿El PMU con el PMU? Ah, ¿os estoy repitiendo? Díganme, ¿eh? ¿Estamos repitiendo cuentas? Sí, más o menos. No, creo que no lo hicimos esto. Ok. Bueno, entonces fíjense que me daría esto. Esto me daría, si quieren, esto yo lo puedo pensar por simplicidad en multiplicar este vector, que es el primero. Dijimos que esto era masa, gamma UC, ¿no? Y gamma U por masa por un vector. Esto es un producto escalar raro, pero es, si uno tiene que hacer toda la cuenta, ¿sí? Acá me queda gamma UC menos gamma U M un vector. También es una especie de producto escalar en 4 dimensiones, correcto, digamos. ¿Sí? Ya el tensor métrico está puesto en el signo menos del segundo, ¿no? Bueno, fíjense, esto me daría masa al cuadrado, C al cuadrado, gamma U al cuadrado, y el segundo con el segundo me quedaría con el signo menos, menos masa al cuadrado, gamma U al cuadrado, por el U vector al cuadrado. ¿Está bien? Entonces me queda masa al cuadrado, ¿sí? C al cuadrado saco el factor común y me queda gamma U al cuadrado saco factor común y me queda 1 menos U al cuadrado sobre C al cuadrado. ¿Está bien? Y estos dos se cancelan. ¿No? O sea que Pmu es igual M cuadrado C al cuadrado. O sea, esto es un invariante, porque es un escalar. Y además de ser invariante, también es una constante. También son dos cosas a la vez, invariante y constante. Es constante porque la velocidad de la luz es constante, recontra constante, la teoría está basada en eso. ¿Sí? La masa en reposo es una constante, ¿sí? Y es un invariante porque es lo mismo en cualquier sistema inercial. ¿Se entiende? ¿Mm? Bien. Un paso importante acá es otra definición. Acuérdense, acá habíamos visto una definición que es la masa en reposo, otra definición que es el momento relativista, y la siguiente definición es energía, la energía de una partícula. Estamos hablando de una partícula libre. La energía va a ser igual, o sea, vamos a verlo de forma indirecta. La energía, porque es la que me acuerdo yo, es tal que P es igual a E sobre C, ¿sí? Y el P relativista. ¿Ok? Perdón, el P mu con el mu arriba. Contravariante. Y si yo comparo esto con lo que definía arriba, esto es MC gamma U y acá sería el... Voy a poner una línea.
gamma U, MC, punto y coma, gamma U, MU vector, ¿sí? De acá sale que la energía, esto es una definición, ¿eh? La energía es gamma U MC al cuadrado. ¿Está bien? Bien. ¿Sí? Y esto lo que hace es definir, con esto lo que voy a hacer es definir, o sea, todas estas definiciones van a tener sentido físico un poquitito recién en un momento nada más, pero por ahora son definiciones. ¿Está bien? Defino la energía así, de una partícula libre, y ahora voy a definir lo que es la energía cinética relativista, ¿no? Fíjense, si yo a E le resto mc al cuadrado, esto es igual, por lo que dijimos antes, fíjense antes que teníamos que E es igual a gamma U mc al cuadrado. El gamma es 1 sobre raíz de, vamos a ponerlo así, 1 menos U sobre C al cuadrado a la menos 1/2 por mc al cuadrado menos mc al cuadrado. Yo lo que podría hacer es desarrollar esto en Taylor a primer orden, y eso me queda 1 más 1/2 de U sobre C al cuadrado. ¿Está bien? Todo esto por mc al cuadrado. Acá habría más términos. Vamos a ponerlos por la duda. Menos mc al cuadrado. ¿Está bien? Esto se va con esto. Entonces lo que me queda es que E menos mc al cuadrado es igual a 1/2. Fíjense, el c al cuadrado se va con el c al cuadrado. Me queda la masa por la velocidad al cuadrado más unos términos, unas correcciones. ¿Sí? Y fíjense que lo que me queda a primer orden en las velocidades es la energía cinética no relativista, ¿no? Entonces, esto que está acá sería lo que llamamos correcciones a la energía cinética, correcciones, a ver, mejor dicho, correcciones relativistas a la energía cinética usual o clásica, y esto que está acá es directamente la energía cinética relativista, ¿no? Bueno, ahora es donde va a tener un poquitito más de sentido. Todavía, ahora no. Pero bueno, por ahora son definiciones. Y simplemente estas definiciones están, digamos, en correspondencia con lo que uno sabe de mecánica clásica. ¿Estamos bien? ¿Sí? O sea, tenemos la energía, y esta ecuación la conocen desde antes, la más famosa de todas, ¿no? ¿Sí? Antes se la conocía como mc al cuadrado porque el gamma estaba dentro del m, ¿sí? Porque la masa era la masa relativista, ¿sí? Esta m es la masa en reposo. Si quieren, pueden pensar esta m, a esto como toda la masa relativista, ¿no? ¿Sí? Esa sería una definición. Y la otra definición es, le resto la parte de energía en reposo, que es mc al cuadrado, y eso lo llamo energía cinética relativista. Pregunta.
La energía es un escalar, Sí, ¿eh? sí, ¿o no? Energía es escalar, demo. No deja, no sé para qué conteste, pero sí, es una escala. De esto depende la regularización de la materia. Sí, es una Demo, escala. sí. Em, ¿Y los demás no contestan? Sí, es un escalar, ¿no? Samir dice que sí. Vamos, entonces, conviene ahora que veamos choque plástico. ¿Sí? Ya con el Manu vieron Compton, ¿sí? Ahora podemos ver choque. ¿Ok? O sea, ya estamos, sabemos lo que es un cuadrimomento. A ver si definimos todo lo que teníamos que definir para choques, creo que sí. Veamos lo que es un choque plástico y después volvamos a preguntar eso que pregunté recién. ¿Mm? Choques. Y vamos a pensar en términos ahora de lo que son las constantes, constantes de movimiento, ¿no? O sea, uno tiene una situación inicial, pasa algo, tiene una situación final y ve, ¿sí? Más allá de cómo fue lo que pasó en el medio, ¿sí? Qué cantidad se conserva. ¿Tá? Entonces vamos a postular que el momento total, el cuadrimomento total se conserva. ¿Mm? Fíjense, digo palabra se conserva, esto no significa, o sea, se conserva significa que es el mismo en el tiempo, ¿no? No estamos hablando de un invariante, estamos hablando de la conservación de una cantidad o de varias cantidades, ¿está bien? Si yo digo que el cuadrimomento se conserva y tengo, por ejemplo, dos partículas, por simplificar, idénticas de masa m, masa m en reposo, como siempre, ¿está bien? Chocan, y vamos a considerar dos situaciones en donde el choque puede ser elástico o plástico, pero bueno, lo importante es cómo establezco el momento inicial y el momento final. El momento inicial puedo llamar P inicial, API. ¿Está bien? Esto va a ser un cuadrimomento, ¿no? El I de inicial, PI de mu va a ser igual a P final de mu. Eso sería la conservación del cuadrimomento. ¿Estamos de acuerdo? O sea, I significa antes del choque y F significa después del choque. Y mu, esta igualdad se tiene que dar para cada una de las componentes, ¿sí? Contravariantes, en este caso, del cuadrimomento. ¿Tá? Este sería mi postulado. ¿Sí? Ese postulado es una especie de extensión del postulado que nosotros teníamos en la mecánica clásica no relativista. ¿Tá? Ahora, por ejemplo, si tenemos dos partículas y esas dos partículas son de la misma masa, y estoy suponiendo, para un caso sencillo, en donde vienen con velocidades opuestas, ¿sí? O sea, que estoy en el sistema centro de masa, ¿cómo va a ser P y mu? Va a ser igual en la notación que yo estoy usando, ¿sí? Las sumatorias, acuérdense que acá voy a escribir de vuelta como era un P mu, era, en vez de usar las energías, podría usar, para que quede claro, las masas primero, sería gamma,
U, MC, punto y coma, gamma, U, M, U, ¿no? Esto es para recordar nada más. Esa sería la formulita. Ahora yo tengo que sumar la masa que está yendo para la derecha más la masa que está yendo para la izquierda, ¿no? Entonces, sumo gamma U MC, esa sería para la que está yendo a la derecha, ¿sí? Y la que está yendo a la izquierda aporta lo mismo, ¿no? En la suma. Porque el gamma U y el gamma menos 1 es lo mismo, porque el gamma, el U va al cuadrado. ¿Sí? O sea, esto sería un 2. Bueno, vamos a hacerlo explícito ahora. Vamos a hacer la suma bien. Pues si no me van a matar. Eso sería la partícula 1 más la partícula 2. La partícula 2 va a tener gamma, si querés, menos U, en el sentido de que va para la izquierda, MC, y esto es gamma menos U, M, y la velocidad es menos 1, porque va para la izquierda. Si yo sumo eso, ¿está bien? Y U sería la velocidad inicial, ¿no? Estoy asumiendo que el U es la velocidad inicial que tienen las partículas. ¿Mm? El gamma menos U y el gamma U son iguales, ¿no? Porque la formulita del gamma va con el U al cuadrado. O sea, esto va a ser igual. A2 gamma U MC. Y fíjense, el gamma, acá cuánto da la componente espacial de ese cuadrivector contravariante. ¿Cuánto da? Se restan. Da 0. 0, sí. ¿Está bien? Entonces eso quiere decir que el momento total inicial va a dar 0. Y si hay conservación de momento, el momento total final también va a dar 0. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, vamos a analizar, como ya analizaron Compton, ¿sí? Vamos a analizar choque plástico. En un choque plástico, las dos masas se convierten en una, ¿sí? ¿Está bien? La velocidad final va a ser 0, ¿ok? En un choque plástico solamente tenemos una sola partícula de velocidad 0. Entonces, el P final, mu, va a ser igual. Sigo la formulita esa, es el gamma de 0, o sea, de una velocidad 0, puede ser la velocidad de la partícula, ¿ok? La masa que sería la masa de mi partícula. ¿Estamos de acuerdo? La masa final de la partícula que quedó ahí. C, punto y coma, 0. ¿Ok? O sea que este gamma 0, ¿cuánto vale? 1, ¿no? 1. Muy bien, Simón. ¿Sí? Entonces queda, ¿qué va a quedar? Que 2 gamma U MC va a ser igual a MC. ¿Está bien? O sea que el M final va a ser igual a 2 gamma U M. ¿Ok? No da 2M, da 2 gamma U M. O sea que la masa de la partícula, ¿sí?, final es mayor a la masa de las partículas individuales, ¿sí? Si uno pusiera una balanza en la situación final, ¿sí?, esa balanza mediría no 2M, sino esa cantidad de masa mayor que 2M. ¿Está bien? Bien. Esto desde el punto de vista relativista. Desde el punto de vista clásico, no relativista, uno lo que vería es que, o sea, lo que diría,
O sea, más allá de que mida, o sea, lo que mida después la balanza, uno lo que diría es, no, son 2M, pero eso quedó caliente. ¿Ok? Quedó caliente porque fue un choque plástico. ¿Sí? Uno va en la balanza, ¿sí? Y se vuelve loco porque si uno va a la balanza y esa balanza de precisión, no mide 2M, mide esto. ¿Está bien? Esa energía cinética quedó en forma de calor absorbida ahí y pesa más. O sea, ¿se acuerdan cuando dijimos que es importante definir la masa en reposo como lo que mide la balanza cuando la partícula está quieta? ¿Está bien? Acá la partícula está quieta, pero es una partícula que está constituida por muchas partículas en movimiento tiene una temperatura diferente de cero. ¿Está bien? Ese movimiento de las partículas hace que la partícula grande, o sea, el sistema, pese más. ¿Está bien? ¿Se entendió? El que estaría equivocado ahí es el tipo que dice que vale 2m la masa. ¿Está bien? Si uno hace este mismo análisis en términos de energía, ¿sí? O sea, en vez de usar estas cuentas, usa la energía, quizás se pierda un poquitito más, pero háganlo, ¿sí? Y fíjense que lo que se conserva acá es el cuadrimomento total, ¿sí? Estoy pensando cómo pegar esto con lo de la energía, ¿sí? Desde el punto de vista experimental. Con la pregunta que hicimos al principio, ¿no? Déjenme pensarlo un poquitito, a ver si lo hago pegar bien. Quizás me hubiese convenido hacerlo con la energía E. Déjenme pensarlo un poquitito y lo contesto. ¿Ah? La respuesta a lo que hice, no, la energía no es, dijimos, no es un escalar. ¿Vamos? La energía no es un escalar. Esto tiene que ver con una conservación, no con que sea escalar. ¿Se entiende? Traten de, después de ver un problemita sencillo donde uno va de un sistema a otro y muestre que la energía no es un escalar. Si es la energía es la componente de un cuadrivector, no puede ser un escalar. ¿Está bien? Porque cuando vas a una transformación en Lorentz es como que rota ese cuadrivector, ¿sí? Y se convierte en otra cosa la energía. ¿Está? Pero sí, por este lado, tiene un poco más de sentido, ¿sí? Pensar en la conservación de la energía más que en que sea un escalar. ¿Se entiende la diferencia escalar y conservación, no? Perdón, en la invariancia y la conservación, ¿sí? Escalar tiene que ver con que sea invariante. ¿Ok? Bueno. Vayamos a una cuentita más con el momento y después pasamos a fuerza, que sería la que seguiría. La próxima cuentita sería la siguiente. Así como dijimos que P-mu... espera, no pasé. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esto daba M al cuadrado, C al cuadrado, ¿no? Esto a la vez da... esta es la multiplicación, esa que habíamos dicho, E sobre C, P vector, este es el P relativista, con E sobre C menos P vector, el P relativista. Si uno hace esa cuenta, lo que queda es E al cuadrado sobre C al cuadrado menos el P al cuadrado relativista. ¿No? Entonces, si uno despeja de ahí la energía, lo que va a tener es que la energía al cuadrado es igual a módulo de P al cuadrado por C al cuadrado más M al cuadrado C a la cuarta. Estas ecuaciones ya la vieron también en Moderna. ¿Sí? Las unidades también, ¿sí? Y esta ecuación es formidable, ¿por qué?
Porque lo que nos dice que aún... ¿lo hice bien? ¿Despejé bien? Sí, ¿no? No dije nada. Sí, está bien. Perfecto. Esta ecuación está re buena, ¿por qué? Porque me dice que aunque una partícula no tenga masa, puede tener momento relativista. ¿Sí? Y nosotros ya conocemos una partícula que no tiene masa y tiene momento relativista, el fotón. ¿Ok? Entonces, fíjense que si esto es igual a 0, la masa en reposo, ¿sí? El fotón, sería imposible poner una balanza en el sistema del fotón, pero bueno, es un problema técnico nada más, ¿está bien? Pero la masa del fotón es 0. Lo que me dice es que la energía es igual al P del fotón por C. ¿Mm? Esto es lo que me dice la relatividad. ¿Mm? Bien. Por otro lado, el electromagnetismo, ¿se acuerdan que me decía que el fotón también puede tener un momento? Estamos cursando esto es electro, sí. El fotón tiene un momento, o sea, un campo electromagnético tiene un momento, ¿no? Cuando vimos conservación de momento lineal, ¿sí? Podemos asociar a un campo electromagnético un momento. Incluso en cuántica, si no lo pueden asociar, ¿sí? Un momento, ¿sí? ¿Se acuerdan que era h barra k? ¿Sí? Esto de cuántica. También pueden pensarlo desde el punto de vista del electromagnetismo, nada más que ahora el momento está cuantificado con ese h barra. El K, ¿se acuerdan que el K, si uno piensa en un electrón dentro de una caja, era, ¿sí? Extremo fijo, la caja de longitud L, eso era pi sobre L por un número entero, ¿no? Entonces lo que termina quedando es que el P es igual a un h barra pi sobre L número entero, por lo menos módulo, ¿está bien? Entonces está cuantificado el P. Pero más allá de la cuantificación que viene de cuántica, fíjense que tenemos la particularidad ahora de poder tratar al fotón como una partícula con energía y momentos determinados y poder hacer el problema, o sea, poder resolver el problema de Catherine-Compton como hicieron en Moderna. ¿Está bien? En ese scattering, ¿sí? Ese es un scattering elástico, ¿sí? Todo lo contrario al choque plástico que vimos recién, ¿sí? O sea, ustedes tienen dos tipos de choques. Choques donde las partículas no pierden la identidad, ¿sí? ¿Qué significa que las partículas no pierden la identidad? Lo mismo que entra es lo mismo que sale, ¿ok? En el Catherine-Compton, entra un electrón, entra un fotón, y sale un electrón y sale un fotón, ¿sí? Esos son choques elásticos, ¿sí? Entonces, ahí lo que tenemos es la conservación del cuadrimomento, exige que haya conservación de la masa, y como las partículas no pierden su identidad, las masas individuales de las partículas siguen siendo las mismas, ¿ok? Y después tenemos otros choques, como lo que vimos antes con el choque plástico, que las partículas pierden identidad, ¿sí? Y ocurre ese fenómeno como el que vimos recién. ¿Está bien? Bien, esto sí lo vieron con mano. ¿Está? Esta ecuación. ¿Sí? Y bueno. Sí. ¿Qué más me faltaría? A ver, voy a abrir el libro. A ver cuán... ¿Qué es lo que estamos viendo? A ver si me salteo algo.
Acuérdense que hay la primera parte, no la estoy dando. ¿Sí? Lo que estábamos dando mecánica relativista. Acá tenemos la velocidad. ¿Ok? La cuadrivelocidad. Fíjense fíjense la ecuación 1244. En la 1244, Griffith se queda un poquitito corto en la notación. Fíjense que ponen los índices mu y nu, ¿sí? Uno encima del otro. ¿Sí? Lo correcto es ponerlo del lado izquierdo o del lado derecho según corresponda. ¿Se entiende? Y es fundamental ponerlo del lado derecho o izquierdo porque eso era lo que distinguía una especie de transformación traspuesta con la otra. ¿Se acuerdan? Lo que vimos como la condición de Lorentz. ¿Sí? Para que la matriz, o sea, la transformación sea de Lorentz, es medio como fundamental quedarse con los índices del lado izquierdo o derecho. Acá, no sé si fue la transcripción o no hubo transcripción, ¿sí? Ahí se queda un poquitito corto de, ¿sí? Ese mu tendría que ir del lado izquierdo y el nu tendría que ir del lado derecho. ¿Está? En función de lo que estamos haciendo nosotros. Si no, no está bien el significado, no es que da lo mismo. Precisamente da la transformación inversa al otro. ¿Ok? A ver. Energía, bueno, esto está dado, puede ser que, no, está todo bien esto. La energía cinética, la última ecuación que di ahora recién, la 1255, ¿sí? Y después hay unos problemas de choque. Podría meterme con fuerza ahora, ¿sí? El próximo tema es la fuerza, pero lo dejo acá así. Yo sé que el jueves no tenemos. A ver cómo dejo de grabar.